La paz del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. En este video vamos a escuchar el testimonio de este hermano, una revelación muy fuerte de parte de Dios. De la nada, no estaba pensando sobre este asunto, no había leído nada sobre este asunto en la Biblia y de la nada, el Señor, eran las 4 de la mañana cuando fue algo rápido, 15 minutos traídos para nuestra vida natural, pero en el sueño fue muy demorado, fue muy lento, muy aterrorizante. No pasaba el tiempo, yo quería que fuera un sueño. En el sueño yo decía, espero que sea un sueño. Y gracias a Dios yo conseguí despertar y ver que realmente fue un sueño. Entonces sucedió que yo estaba toda la madrugada, yo tengo costumbre de levantarme y voy al cuarto de mis hijos, ver cómo están, si están cubiertas, cómo están. Voy al baño, tomo agua y voy a dormir. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Me levanté, fui a ver mis niños al cuarto, tomé agua, fui al baño, volví a acostarme. Y cuando me dormí nuevamente, sucedió exactamente lo que yo acababa de hacer. Yo me levanté, yo me vi levantándome de vuelta, haciendo lo que siempre hago, solo que ahora en el sueño. Yo me levanté, fui al cuarto de los niños para ver si estaban cubiertos y cuando llegué, solo vi los pijamas de Felipe y de mi hija. Yo entré en shock en aquel momento y pensé, mi esposa dejó la casa abierta y alguien secuestró a nuestros hijos. Y fui corriendo a la puerta a abrir para intentar abrir la puerta, pero estaba cerrada, estaba sin la llave, porque tenemos costumbre de dejarla en el llavero. En el sueño, yo sin entender lo que estaba sucediendo, fui a ver si las ventanas estaban abiertas, estaban todas cerradas. En el momento que sucedió esto, yo caí y dije, Jesús vino, sucedió el arrebatamiento de la iglesia. Y yo llegué, desperté a mi esposa, le dije, Renata, Jesús vino. No vino, sí vino, porque fui al cuarto de los niños y no están ahí. Y ella subió, ella salió del cuarto, fue al cuarto de los niños y llegamos ahí y estaba exactamente como yo lo había visto. Solo estaba la ropa de los niños. Y ahí la desesperación empezó a venir, empezamos a llorar. Y fue muy fuerte, pastor. Fue muy angustiante. Y en este momento ya no estaba más en mi casa. El Espíritu de Dios me llevó a la casa de mi madre, que vive aquí cerca de la iglesia. Y por el horario eran unas 6 de la mañana más o menos, 6:30. Y el tiempo estaba como si fuera a llover, oscuro, nublado. El silencio que había en la casa, y yo escuchaba de lejos muchas voces de llanto, de gritos, desesperación, y yo ya estaba consciente, son las personas que se quedaron en la vuelta de Jesús. Y yo escuchaba gritos en el sueño, yo conseguía identificar gritos de niños, adolescentes, personas adultas, y yo me preguntaba, pero Dios mío, hasta los niños. Y en el sueño venía una respuesta, son los niños que ya tienen conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y junto con estos gritos yo escuchaba muy bajito el fondo musical de aquella canción, Desapareció un pueblo. Parece que alguien había puesto la radio y estaba sonando. Y yo dije, voy a llamar a una hermana que yo conozco desde niña y hoy es miembro de aquí, de nuestra iglesia. La voy a llamar para ver si ella va a responder el teléfono. Cuando la llamé, la hija de ella ya atendió con una voz de llanto. Y yo dije, ¿tu madre está ahí? Y ella me dijo, no, mi madre desapareció. Ahí se estaba confirmando más que Jesús había vuelto.
Y yo entré en una desesperación y dije a mi esposa, se acabó toda la esperanza, Renata, de algún día encontrarnos con nuestros hijos. Se acabó toda la esperanza de algún día encontrar con mi padre nuevamente, porque se fueron arrebatados y yo me quedé en la venida del Señor Jesús. Y yo me encontré con un amigo de la iglesia en este momento y él me decía, ¿de qué sirvió que tocáramos tanto tiempo? Nosotros nos dedicábamos tanto, mira qué injusticia, nosotros nos quedamos. Y yo le dije en esta expresión, cállate la boca. Nosotros nos quedamos porque no estábamos preparados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarnos. Él decía, y yo le decía, no podemos, no tenemos cómo matarnos. La palabra del Señor dice que en aquel día la muerte va a huir de nosotros. Y en la desesperación viniendo, y de repente yo no estaba más ahí en la casa de mi madre, yo estaba aquí en la placita de nuestra iglesia, al frente de la iglesia. Y la iglesia estaba más llena de que un culto de hoy. Aquella terraza que tenemos aquí al frente de la iglesia estaba llena, llena. Y yo preguntaba en el sueño, entonces Jesús no vino. Mira, la iglesia estaba en un fervor, era un clamor de oración y dije, es un culto bendecido, una bendición. Y la voz me decía, estas personas son las que se quedaron en el arrebatamiento y están desesperadas, buscando consuelo dentro de la iglesia. Y esto fue avanzando una angustia que yo pido a Dios que nunca más sueñe con esto, porque fue muy desesperante, una angustia tremenda, una sensación de vacío, de saber que nosotros nos quedamos en la venida del Señor Jesús. Y yo quería llorar, quería gritar, no conseguía, yo quería hablar, yo me quedaba callado, no podía moverme delante de esta realidad que estaba sucediendo. De repente fui transportado para el frente de un lugar de comidas y me recuerdo que fue un día de semana. Yo lo había visto a usted. Si no me equivoco, fue en el culto del miércoles. Usted salió con su auto y me dijo chao. Y se fue. Eso sucedió en la vida real. Y al día siguiente yo tuve el sueño. Y yo estaba enfrente de este lugar de comidas y yo me encontré con su hija, Ruth. Y yo le pregunté, Ruth, ¿está todo bien? Ella estaba desesperada y ella dijo, no está todo bien. Nosotros estábamos en la fila del restaurante y mi padre y mi madre estaban aquí. Yo fui al auto a buscar algo y cuando volví solo estaba la ropa de mi padre y mi madre aquí y yo me quedé. Hermanos, en aquel momento yo dije, yo recuerdo que yo ayer hablé con tu padre. Él se despidió de mí en la iglesia y era real. Él se había despedido de mí. Y en aquel momento empezó a venir un pavor mucho mayor del que yo estaba sintiendo, porque yo dije, Dios mío, no va a demorar mucho tiempo. Ella va a decirme, yo estaba afuera de la iglesia, y vos que estabas tocando en la iglesia, y vos que estabas ahí, ¿por qué te quedaste? Entonces la vergüenza empezó a tomarme y dije a mi esposa, vámonos a casa. Vamos a cerrar todas las puertas de la casa porque en mi cabeza, hermanos, en mi sentimiento, las personas estaban viniendo atrás mío y de mi esposa para destruirnos porque ellos iban a decirnos, ustedes son creyentes, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué nunca anunciaron para nosotros que Jesús estaba volviendo? Yo me recuerdo que entré dentro de casa y solo lloraba, desesperado, y cuando me vi, yo pedí al Señor, qué bueno si fuera un sueño, qué bueno si esto fuera un sueño, porque quería despertar, hermanos. No conseguía, yo decía, voy a hacer fuerza para despertar. Y la voz decía, esto no es sueño, esto es real, esto es real. Era un aviso. Y de repente escuché como si una voz me decía, esto va a suceder. Y en el momento dije, pero si esto va a suceder, no sucedió. Y ahí me desperté.
Yo me recuerdo que me desperté llorando como si fuera un niño. Nunca, así, nunca desperté llorando. Y Renata preguntaba, ¿está sucediendo algo? Y yo le dije, sí, está sucediendo algo. Soñé que Jesús vino y tú y yo nos quedamos. Pude levantarme, abrazar a mis hijos, abracé a mi hijo, abracé a mi hija y dije, Señor, gracias por esta oportunidad que el Señor me dio. Muchas gracias, Señor. Yo todavía estoy aquí, el Señor me ama y no quiero perder la salvación. Y yo oré, pastor, y dije, si fuera para perder mi salvación, Señor, y yo hago esta oración hasta hoy, Señor, prepárame y llévame. Hermano Marcio, siento que fue un aviso, que usted está ahí trabajando en la adoración, en la música, y es evidente que es un aviso de Dios para todos nosotros, muy especialmente para este grupo, para aquellos que puedan entender que no es apenas tocar, sino servir a Dios como un instrumento en la casa del Señor. Sí, totalmente, pastor. Yo hoy publiqué una frase. Si alguien me pregunta, ¿a qué iglesia perteneces? Yo digo, pertenezco a la iglesia de Cristo. Nosotros estábamos escuchando un devocional con nuestros pastores y muchas veces quedamos presos a la denominación, presos a nuestras actividades, corriendo la correría del día a día, escuela de música, proyecto, trabajo, facultad. Y muchas veces nuestro pasaporte ya está invalidado hace mucho tiempo y nosotros no sabemos. Y en esta correría Jesús vino y nosotros continuamos en la correría. Y cuando nosotros menos darnos cuenta, ya perdimos nuestra salvación. Entonces, más importante de que hacer parte de un grupo musical, parte de un ministerio, es que hagas parte de la iglesia de Cristo, comprada y lavada con su sangre, porque la alarma va a sonar y si estás, como un amigo mío dijo días atrás, Marcio, yo no estoy ni preocupado con la vuelta de Jesús en el buen sentido, porque yo sé que mi pasaporte está validado. Yo voy a trabajar, dar mi mejor para la obra del Señor, porque cuando Él me llame, yo presento mi pasaporte. Él está validado en día. Y es eso que nosotros debemos tener conciencia, que Jesús va a volver. Habrá un éxodo para la iglesia, así como el Señor preparó 10 señales, 10 plagas para el pueblo en Egipto, diciendo, habrá un éxodo en Israel, yo sacaré a mi pueblo de ahí. El Señor está mostrando las señales también ahora, que habrá un éxodo en la iglesia tendrá una salida y la salida será para el cielo. Y las señales están sucediendo, queriendo creerlo o no, Jesús está volviendo. Yo creo, hermano Marcio, y los que están escuchando, que este aviso es un aviso de Dios y que nosotros como cristianos, principalmente ahora, en esta fase tan negra de tantos acontecimientos, que esto sea una alerta de Dios para nosotros. Y en ningún momento, como dice la palabra, en ningún instante nosotros nos desviemos de esta palabra, sino cosas peores nos acontecerán. Yo creo que Dios está hablando con alguien. Yo siento esto. Dios está alertándonos, hermano Marcio. Amén. Y yo creo, y termino mis palabras diciendo, no dejes de hacer las cosas de aquí de la tierra, no dejes de estudiar, no dejes de hacer una facultad, no dejes de tener proyectos, porque el Señor tiene proyectos para nuestra vida aquí en la tierra, pero no dejes de prepararte para su venida. Las 10 vírgenes, todas ellas eran vírgenes, todas ellas tenían la lámpara, pero solamente 5 estaban con la lámpara llena de aceite. El Señor está volviendo. Mira si en tu casa puedes recibir al Rey. Mira si está todo en orden. Mira si está todo bien, porque el Señor va a volver.
Y feliz aquel, como dice el himno, ¿cuál será tu suerte en el porvenir? El Señor puede volver ahora para vos o para mí. El Señor no necesita volver en el arrebatamiento colectivo, sino que puede llamarte hoy. ¿Y cómo estás delante de Dios? Quédate en alerta. Jesucristo está volviendo. Que puedas no tener miedo del arrebatamiento. Maranata, ven Señor Jesús. Mientras no viene, vamos a continuar trabajando, siendo bendición y siendo bendecidos. Dios bendiga, hermano Marcio. Yo creo que esta palabra, este testimonio va a ser un aliado muy fuerte en la vida de muchos hermanos que han estado desatentos delante de las cosas que suceden. Jesús está ahí y yo recibo esto como una alerta de Dios. Muchas gracias. Dios bendiga a todos los que están participando. Amén. Muito obrigado, Deus abençoe a todos quanto estão participando conosco.